Es un poquito cansado. Bueno, entonces, señores estudiantes, agradeciendo nuevamente por su gentil y amable atención. En esta ocasión hemos preparado una breve exposición y les invito nuevamente a que ustedes sigan leyendo, revisando su guía de aprendizaje, lo que conocemos como módulo de la asignatura. En esta ocasión vamos a ver lo que es la economía popular y solidaria en el Ecuador, antes conocido como cooperativismo, ¿no? El marco legal ha variado un poco, ha sido un poco más inclusivo, se ha involucrado de pronto más en el sector productivo, ¿sí? Obviamente sin perder su esencia de aquellos principios en los que se basa, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea un poquito más clara, recordar que a partir de la implementación de un plan de desarrollo nacional, propuesto justamente a través de la SEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, hoy conocido como Planifica Ecuador, se ha insertado la economía popular y solidaria en el sistema económico de Ecuador, donde antes era conocido y sabido que predominaba siempre la economía de orden público, de orden privado, inclusive la economía mixta. Justamente nosotros, a través de este análisis de la economía popular y solidaria, nos damos cuenta que se ha tratado de potenciar la inclusión social, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿sí? Y para que se dinamice justamente la economía en aquellos espacios territoriales más alejados de las cabeceras provinciales, de las cabeceras cantonales, inclusive de las cabeceras parroquiales, a una escala en general, ¿no es cierto? Este sistema justamente, en teoría estamos hablando, generaría justamente la transformación de una matriz productiva y es un aporte estratégico en el desarrollo socioeconómico del país. ¿A qué nosotros nos referimos con esto? Abordamos la asociatividad, abordamos el tema de los accesos a los factores de producción, el tema del financiamiento, fácil acceso al financiamiento y por supuesto una intermediación, propiciando que haya una relación directa entre el productor, sobre todo del campo, y el consumidor final, ¿sí? Generando con ello una alternativa que reconoce al ser humano, la parte social, muy por encima de lo que ha manejado siempre la economía, que es el conocido como capitalismo, que además, en esta relación armónica rescata lo fundamental que es el ser humano, rescata también a la naturaleza y todos sus recursos, reconociendo el buen vivir por sobre lo que es vivir bien. Una cosa es vivir bien, no, que se acumula la riqueza en pocas manos, y el buen vivir, en cambio, es extender todos estos beneficios hacia los demás. En términos autóctonos, el buen vivir es lo que conocemos como el summa causa, que es lo que se ha buscado en un plan nacional de desarrollo del buen vivir. Ahora bien, en resumen, estas formas de organización social buscan que surja la economía popular y solidaria, de allí su nombre, justamente entendida como un proceso en el cual se va a mejorar temas como la tecnología, se va a dar un crecimiento económico, va a haber una inclusión en lo social, fomentando la identidad inclusive cultural, ¿sí? A escala, porque unificaría lo que son mercados locales, todas nuestras sociedades, identidades, creando justamente una interdependencia que está por esta ley justamente ligado a un modelo político y económico. Es decir, es una política de Estado. No está ajeno a lo que el Estado puede poner o imponerse como metas dentro de un plan de manejo, ¿no? Puede ser a un lustro, puede ser a una década, etcétera, como el gobierno de turno así lo vea. Basado justamente en una ideología que está por sobre todas las anteriores, ¿no? Que antes se lo hacían en base al individualismo. Esto es cooperativo, ¿no? Por eso, como les decía, había la analogía del cooperativismo con lo que es hoy en día conocido como economía popular y solidaria. Ahora bien, y con esto, para terminar el tema y no cansarles, justamente
la producción, desde este punto de vista de los sectores más alejados, va a intensificarse al máximo. El consumo de parte de las grandes ciudades se extiende con una enorme velocidad. La naturaleza, con todos sus recursos, que son fundamentalmente factores de la producción, son insumos que operan a favor de la acumulación de, de esta producción y en el proceso justamente de crecimiento genera justamente mayor igualdad, lo que no ha sucedido con el capitalismo, ¿no? Que por el contrario ha habido dominio total, ha generado pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Pero ¿para qué hablar de esas cosas negativas? Hay que recordar más bien que estamos en una tendencia globalizada que justamente muchos de los países han regulado estas actividades involucrando mucho más a sus pueblos. Es un modelo que debe ser replicado de manera más global, ¿sí? Que justamente echa borda todo lo que era el capitalismo, la injusticia social, como yo les digo, y en efecto dentro de una organización ha habido esto, ¿no? Y es importante mencionar que esto es justicia social. Y es justamente un objeto que lo podemos calificar como imprescindible, infalible, infaltable en la actividad económica. Estas ideas cooperativas justamente, como les digo, se han venido globalizando en el último siglo, ¿no? En el siglo XXI, y basándose en los principios de solidaridad, de respeto hacia la naturaleza, de una relación estrecha con el ser humano. Es importante que hay varias formas de, de solidaridad, de asociatividad, de respeto a la naturaleza, que justamente hoy, en los tiempos actuales, se ha visto que han venido desarrollándose. Como punto final, tenemos que destacar la importancia de conocer este punto de vista como una propuesta de tipo de transición de las prácticas económicas con una transformación, ¿no? En ese sentido, justamente las cooperativas, no solamente estamos hablando de fundaciones, nos referimos también a las cooperativas de ahorro y crédito, aquellas mutualistas, aquellas organizaciones no gubernamentales que pertenecen o corresponden a los sectores del voluntarismo, a las organizaciones benéficas y, por supuesto, a las empresas sociales. Ahora bien, cómo se conforma esta economía popular y solidaria? Nosotros tenemos que hacer referencia justamente en este sentido que la economía solidaria es una búsqueda en dos formas, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica, y a nosotros nos gustaría que sea más práctica que teórica, de las formas alternativas de hacer economía basadas en la solidaridad y en el trabajo. Eso es en resumen. Como fundamento de la acción humana, como un fundamento de la renovación de la política, de hacerle justamente de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista, cualquier forma que tenga que ver con lo colectivo, no el de individualismo, que tienen que ser creadas para satisfacer o responder a las necesidades de fuentes de empleo, de bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos a orientar y democratizar la transformación de la economía. Eso es en resumen lo que trata la economía popular y solidaria. Ahora bien, hay algunos casos que tratar en la realidad del Ecuador, en la realidad nacional, que justamente nos habla de que el sistema económico es popular y solidario. Ese es uno de los artículos de esta ley. Pero bueno, ¿qué buscamos con esta ley, con este marco legal? Que justamente haya una relación entre Estado y mercado que garantiza la producción y reproducción de las condiciones que posibilitan lo que les dije anteriormente, ¿no? El buen vivir, mediante una forma de organización económica donde todos sus integrantes de manera colectiva se organizan, desarrollan procesos de producción
de intercambio, de comercialización, de financiamiento y de consumo de bienes y servicios. ¿Para qué? Para justamente satisfacer sus necesidades, generar ingresos basados en solidaridad, cooperación, reciprocidad, poniendo como sujeto importante al ser humano. Y como les decía, ¿no? Muchas de estas finalidades que tiene justamente la economía popular y solidaria no se reflejan más que en aquellas ferias inclusivas, ¿no? Muchos hemos sido testigos de aquellos. Y acá hay una comparación entre lo que tenemos justamente la economía convencional y la economía solidaria, ¿no? En el caso de la economía convencional, tiene como fin justamente maximizar el beneficio y como medio justamente los resultados económicos. ¿Qué sucede en cambio en el caso de la economía solidaria? Tiene como medio el recurso humano y como fin la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Por lo tanto, basado en este criterio, nosotros lo único que tenemos que manifestar justamente para concluir esta breve presentación, nosotros tenemos que referirnos respecto de los tipos de economía, que a partir del año 2008, con la vigencia de la última constitución aprobada allá por Montecristi, legalmente existen tres tipos de economía, ¿no? La primera es la economía pública, que parte del accionar del Estado con instituciones, con servicios, ¿no? La segunda precisamente es la privada, que la conforman las empresas grandes, medianas y pequeñas, cuya finalidad principal es justamente la obtención de lucro, ¿no? Y por último, tenemos la economía popular y solidaria, que esta está representada por los actores sociales informales que realizan varias actividades económicas populares y que, por supuesto, contribuyen desde su sector significativamente a la economía del país. Por ello es muy importante que, basados en estos tipos de economía, la que les decía, ¿no? Pública, privada, popular y solidaria, se reconozca, se reconozca que desde esta economía, la última, el gobierno tiene que trabajar en aras de dar cumplimiento a la inclusión de los sectores socioeconómicos más vulnerados, ¿no? Creando para ello justamente instituciones que consideran o son parte del frente económico, como les decía, y social, para tomar decisiones respecto de la economía popular y solidaria. No está ajeno, no debe ser tampoco vista de costado lo que es la economía popular y solidaria por parte de las políticas del gobierno de turno. Ahora bien, esta economía popular y solidaria también está, digamos, como un tercer sector de la economía nacional, pero para mí, criterio debería ser la más tomada en cuenta, en consideración, porque justamente el Ecuador tiene que dotarlo de factores de producción, construir relaciones de distribución, consumo, financiación, para darle un valor adicional a los productos, ¿no? Y sustentar esta actividad. Eso es como última conclusión, podríamos decir, respecto de este tema, ¿no? Entonces, esto es lo que se trata la economía popular y solidaria, como les dije en un inicio, antes conocida como la ley de cooperativas, ¿no? Ahora ya está más involucrada en el tema de desarrollo económico, como les decía, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, todo tipo de cooperativas, justamente, ¿no? Unidades económicas, inclusive de orden doméstico, unidades económicas unipersonales, unidades económicas familiares, unidades económicas cooperativas, unidades económicas comunitarias, ¿no? Así que esta es justamente la esencia misma de la economía popular y solidaria, ¿no?
relaciones directamente sociales del productor al consumidor, sin intermediaciones. Entre comunidades de una misma comunidad, nos asociamos, creamos bases para nuevas instituciones colectivas, formamos un fondo en común y pues vendemos lo que producimos y no solamente lo que producimos, ¿no? Podemos prestar servicios, somos parte, como les dije en un inicio, del cambio de esta matriz productiva en el Ecuador, ¿no? Afortunadamente, el Ecuador ha entrado en esta corriente, ha promovido la economía alternativa y solidaria, y por supuesto, considero también que esta no tiene que ser letra muerta, que tiene que ser también modificada acorde a la realidad global inclusive, ¿no? Generar una mejor acción colectiva, crear en el ciudadano esta sensación de el pensamiento crítico, de desarrollar justamente prácticas alternativas. Con esto inclusive genera o crece, para mi punto de vista, inclusive la invención, la creatividad, el sentimiento de visión, practicando justamente la economía como les decía, ¿no? Como medio y no como fin. Todo lo contrario a la economía convencional y, y al servicio justamente de un desarrollo personal y comunitario como instrumento que, sin lugar a dudas, creo yo, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, de su entorno social, ¿no? Esta es la economía popular y solidaria.